Maná del Cielo. Me acompaña mi esposa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Maná del Cielo. Recuerdo los teléfonos en cabina 311-7612. Pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 6623-268356. Puede seguirnos también por nuestra página de Facebook, Radio Vida Hermosillo, o por nuestra página web www.radiovidamx.com. Y damos gracias a nuestros copatrocinadores, en este caso Danis y Salas en Snacks, ¿verdad?, que está por Luis Donaldo Colosio 120 entre Campodónico y Galeana. Por ahí el teléfono es 302-4162. Por ahí va a encontrar usted los mejores sándwiches, los mejores club sándwiches, las mejores ensaladas y sushi, creo también ya están vendiendo, ¿verdad, mi amor? Así es. Muy, pero muy rico, está abierto de 8 a 8. Damos gracias a ellos y a Norberto Coronado con su taller El Correcaminos, Así ¿verdad? es. Bendecimos su vida y ese negocio en el nombre de Jesús. Ellos están por calle Sierra Madre Occidental 1200, entre Boulevard Progreso y Cerro Centinela, de lunes a sábado de 8 a 1 y de 3 a 6:30. Con el teléfono 6623-536250. ¿Qué le ofrece Taller El Correcaminos? Le ofrece servicio de mecánica en general, autodetallado, compra y venta de autos, yunque, compra y venta de motores y carrocería, venta de autopartes. Ahí usted puede recurrir y va a tener la mejor de las atenciones y los servicios. Amén. Así es. Muy bien, damos gracias a nuestros copatrocinadores, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante y tiene que ver con los procesos en nuestra vida. Mi amor, ¿cómo enfrentar esos procesos que llegan a nuestra vida? Y es bien importante entender que en nuestra vida, pues, hay diferentes situaciones que pasamos, a veces no las entendemos, a veces quisiéramos que no pasaran esas circunstancias o esas situaciones, y más cuando son adversas. Pero hay algo que Dios quiere enseñarle hoy, y me gustaría, antes de empezar, que orásemos, que repitiera conmigo: Señor Jesús, en este día, yo recibo la revelación de tu palabra, y te doy gracias, porque esta palabra es para mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, entonces vamos a ver cómo enfrentar esos procesos en la vida, mi amor. Así es. Porque más cuando son adversos. Sí, pero primero tenemos que ver cuál es la definición de la palabra proceso en un diccionario bíblico, ¿verdad? Dice: proceso es una serie o secuencia de hechos que siguen o forman un patrón lógico reconocible, que se repite lo suficiente como para que se lo pueda observar una y otra vez y que conducen hacia alguna meta o un resultado. Qué tremendo, ¿no? Así el es. proceso. Entonces, a veces ese proceso viene a nuestras vidas, mi amor, y no lo entendemos, o es frustrante para nosotros, o nos saca de la comodidad en que estábamos, ¿verdad? Y pasa a la mentalidad nuestra: ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Así es. Y se da más, ese tipo de preguntas se dan más cuando hay problemas. Así es. Quizá vamos a tomar ejemplo, un problema de salud. ¿Sí? Un problema de salud, estás enfermo y dices tú: bueno, ¿por qué me está pasando esto? Sí. O sea, me porto bien, como bien, no le hago daño a nadie. Y son preguntas que surgen. Entonces, es necesario que usted entienda que la vida en sí, la vida misma, es un proceso. ¿Sí? Desde que nacemos, es más, desde que nos conciben, ¿verdad? Así es. Ahí empieza el proceso. Sí. El proceso de nuestra vida, el proceso de desarrollarnos dentro del vientre de la madre, el proceso de crecer, el proceso de nacer, y una vez que nacemos, que ya nacimos, ¿verdad? Viene el proceso de crecimiento. O sea, la vida misma es un proceso. Así es. Y es bien tremendo. Quiero leerles Mateo 26:26. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Nota, hay algo que usted debe saber. Para que su vida pueda ser cambiada,
pueda ser transformada, es necesario que usted conozca a Jesús, es necesario que usted se acerque a Dios. ¿Por qué? Yo sé que más de uno se ha hecho esta pregunta: ¿para qué existo? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Así es. ¿Sí? Son preguntas que yo sé que usted se ha hecho. Y de pronto las circunstancias en las que vive dice: me gustaría saber para qué nací, me gustaría saber por qué existo, cuál es mi propósito, pero también me gustaría cambiar. Así es. Porque en el proceso, estarás de acuerdo conmigo, mi amor, en el proceso hay cambios, hay cambios, hay cambios, hay transformación. Es como una receta de cocina. Ándale. Por ejemplo, un pastel, Ay, ¿verdad? qué rico. Lleva un orden. Postre. Sí, es decir, voy a hacer el pastel. Podemos ver un pastel bien bonito, bien presentable, que a la vista puede estar delicioso, rico, Sí. pero resulta que el pastel lleva un proceso de elaboración, de preparación. Sí. Para que ese pastel salga como se ve, ¿verdad? Rico, sabroso, necesitamos ir paso a paso e ir llevando los procesos. Por ejemplo, la harina, cernir la harina, ¿verdad? Preparar lo que le vamos a echar primero, lo primero, que los huevos, que la leche, lo que se vaya a usar. Sí, No claro. podemos hacer un pastel y empezar de lo último, haciendo lo último primero, porque no podemos entonces hacer no un sale pastel bien. echándole betún, ¿verdad? Así, entonces necesitamos a veces Primero. llevar el orden del proceso para ver reflejado lo que queremos ver. En este caso, Dios está muy interesado en que nosotros caminemos en esta vida en base a sus estándares y hagamos las cosas como Él demanda. Exacto. No como nosotros queramos. Sí. Entonces, muchas de las veces vamos a ser pasados por diferentes procesos de prueba Sí. para poder que Dios lograr en nosotros lo que Él quiere, sacar lo mejor de nosotros. Exacto. Como en esa receta de cocina. Así Porque es. si hacemos las cosas en base a nuestra voluntad, pues las No. cosas no van a funcionar bien. Dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo Eso está en conviene. 1 Corintios 10:23. Y hay una versión que me gusta mucho, que es la de Dios habla hoy, que dice: uno es libre de hacer lo que quiere, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Exacto. Entonces es ahí donde nosotros somos enfrentados a diferentes tipos de procesos para que el Señor pueda sacar lo mejor de nosotros, y dice: no es a tu manera, es a mi manera. Así es. Y es bien importante, mi amor. Tú decías que Dios está muy interesado en que la gente lo conozca primeramente y conozca el propósito por el cual nació. Así es. Como también está interesado en bendecirlo. Pero hay una parte en su proceso, amado, que es la primera etapa en su proceso. La vamos a llamar así. Sí. La primera etapa en el proceso en mi vida. Así es. ¿Cuál es esa? Ahorita le leí Mateo 26:26. Dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Nota la primera etapa. Tomó el pan en sus manos. Esto quiere decir, amados, que lo primero que Dios quiere hacer con usted es que usted le ponga su vida en manos de Dios. Así es. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que empiece el proceso de transformación, para que empiece el proceso de cambio en su vida, para que empiece el proceso de conocer el propósito que usted tiene en este mundo. Entonces esto sucede cuando usted se acerca a Dios, cuando usted se acerca a conocer a Cristo, que acepta a Cristo en su corazón. Ahí empieza ese proceso. Dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dura, sí. Fíjate, nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahí está hablando de un proceso. Está hablando de algo nuevo. Así es. Está hablando de: hey, te voy a procesar, pero para tu bien. Te voy a procesar, te voy a transformar para que tengas la bendición que quiero darte. Es entonces cuando empezamos nosotros Dios empieza a nosotros a darnos forma, a enseñarnos cómo debemos de vivir, como tú decías, mi amor, ahorita, que Dios está interesado que vivamos de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su lógica, no a la nuestra, ¿verdad? Entonces cuando nosotros empezamos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios
nos dice, y mira lo que dice Job 10:9, y dice, recuerda que tú me moldeaste como al barro. Fíjate qué tremendo, la primera etapa del proceso en nuestra vida. Sí. Somos como barro en manos de Dios. Así es. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, es lo que Jesús hizo ahí, y tomó el pan en sus manos. ¿Sí? Literalmente está diciendo el Señor, quiero tomar tu vida en mis manos. Así es. Y como barro en mis manos, darte forma. Job le dijo, recuerda que tú me moldeaste como al barro. ¿Vas ahora a devolverme al polvo? Santo. Job estaba pasando por un proceso de aflicción tremendo, impresionante, doloroso. Eso significa que el proceso a veces puede doler. Sí, ¿verdad? sí, cómo no. Puede doler, Sí. puede ser doloroso el proceso, pero al final va a ser alegría, va a ser gozo, va a ser felicidad. Sí. Vemos el caso de David. David fue formado en el campo cuidando ovejas. Sí. David, todo el mundo lo conoce como el rey David. ¿Sí o no? ¿Sí? El rey David. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba procesando para darle el reinado que Dios Así tenía es. preparado para él. Entonces, usted recordará que el profeta Samuel llega a casa del papá de David y le dice, vengo a ungir al próximo rey. Así es. Tremendo. David fue el último en que llamó a su padre, lo unge, pero no significa, fíjese bien, lo ungió, pero no significaba que ya fuera rey. No, le dijo, que ya te ungí como rey. En otras palabras, el Señor está diciendo, ya tengo tu vida en mis manos. Así es. Ahora te voy a dar forma, te voy a procesar para llevarte a la promesa que te prometí. Y sí, efectivamente, veníamos mal creados de la Exacto. vieja naturaleza. Así Mal es. criados. Entonces viene el Señor a bien crearnos. Y dice Salmos 32:8, te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, ya no pertenecemos a las tinieblas. Exacto. Estamos en la luz. Así es. El Señor es nuestro Padre. Dice que en Él no hay sombra de variación. O sea, estamos en la luz. Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino que debemos andar. Antes andábamos el camino ancho, espacioso, que nos llevaba a la muerte, a la perdición. Pero ahora estamos caminando ese camino a la salvación y a la vida eterna. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Wow. O sea, te estoy checando. Te estoy checando. Y por aquí debes andar. Por aquí Así debes a caminar. Entonces es tremendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a los estándares de Dios. Sí. Él es tan bueno con nosotros que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dice Isaías 48:17-18. Yo soy tu redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino en que debes andar. Es tremendo. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. O sea, que por cuántas veces nos pudieron haber hablado de Sí. la transformación Dios a nuestra vida. ¿Cuántas personas usó Dios para hablarle a usted, para transformar su vida? Y nunca hizo caso. ¿Sabe una cosa? En los tiempos de Dios son perfectos. Hoy que usted está conociendo los planes, los propósitos de Dios para su vida, a usted no le queda de otra más que acceder a la voluntad de Dios. Así es. Le conviene. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene. Dice que te guía por el camino en el que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río. O sea, ¿cuántos procesos ha enfrentado usted en su vida? Procesos dolorosos, procesos que le han dejado experiencias muy tristes, muy amargas. Sí. Bueno, a lo mejor porque Dios no estaba en el asunto, pero ahora ya está ahí. Entonces usted dígale, Señor, doble manita, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y créame, le conviene estar del lado del que todo lo puede, su Padre, su Creador, el que lo hizo con un maravilloso propósito. Así es, qué tremendo, ¿no? Mi amor, entonces yo creo que necesita usted entender la parte del proceso. Amén. Ahorita vamos a ir a la segunda etapa en ese proceso que Dios lo quiere llevar,
vamos a ir a un espacio de alabanza, vamos a escuchar a Generación del Reino con este canto Salmo 103 y en un momento volvemos con ustedes. Esto es Maná del Cielo. Salmo 103 dice: con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor y me hace fuerte como las águilas. Estás escuchando Maná del Cielo. Regresamos. ¿Qué tal? Volvemos acá a tu programa Maná del Cielo y estamos viendo cómo enfrentar los procesos en la vida, ¿verdad, mi amor? Así es. Y podíamos ver cómo David empezó su proceso cuando él fue ungido y cuidaba ovejas. Ahí fue donde empezó su proceso. Vemos también a José el soñador, cómo su proceso empezó cuando Dios le da el sueño a José, ¿verdad? Donde dice que lo pone en alto y sus hermanos se van a inclinar ante él, incluyendo su papá y su mamá por medio de un sueño que Dios se lo dice. Y cómo José el soñador va y se los comenta a sus hermanos, ¿verdad? Pero ahí los comenta y sus hermanos, pues imagínense, lo aborrecieron aún más, dice la palabra de Dios. Entonces, viene el sueño de Dios a José y cómo es que el proceso en José empieza. ¿Dónde? El Señor le dijo, esto voy a hacer contigo, pero no le dijo, ¿cómo te voy a procesar para llevarte a hacer lo que te di en sueño? Y el proceso de José empezó cuando sus hermanos lo venden. Lo venden como esclavo, ahí empieza el proceso de José. Así es. ¿Hasta dónde llegó? Que hasta en la cárcel fue a dar, estando ya en Egipto, llegó a dar a la cárcel, pero la Biblia dice que estaba con él. Sí. ¿Sí? Y él se aferró a ese propósito, ¿verdad? Que Dios le había mostrado. Y ese proceso, aunque parecía doloroso, aunque parecía que no iba a cambiar, ese proceso lo llevó a ser el príncipe de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tenía toda la autoridad después de Faraón. Entonces, Dios tiene un propósito para ti. Isaías 48:17, que fue el que leyó mi esposa, él te enseña lo que te conviene, dice, y te pone en el camino que debes andar. Porque quiere decir que puede haber caminos que al hombre le parecen, ¿verdad? Perfectos. Rectos o perfectos, pero al final son caminos de muerte, dice la palabra del Señor. Así es. Entonces, tú debes entender que para que Dios pueda bendecirte, lo primero es que tu vida debe estar en manos de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús tomó el pan, lo segundo que hizo fue, lo bendijo. Quiero que entiendas algo, en el proceso que vas a entrar con Dios, Dios no puede bendecir lo que no tiene en sus manos. Así es. ¿Estamos de acuerdo, mi amor? Así es. Entonces, esta es la segunda etapa. La segunda etapa es que Él quiere bendecirte. Como está interesado por ti que le conozcas, está interesado en bendecirte, pero para bendecirte tu vida necesita estar en manos de Dios. ¿Verdad, mi amor? Sí, así es. El Señor nos habla y nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el Señor te va a tomar, te va a bendecir, pero debes entender que en los procesos, ¿verdad?
A veces vas a enfrentar situaciones que no te agradan o que dices tú, ¿por qué? Nunca cuestiones a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Dice la palabra de Dios que el barro no le puede decir al alfarero, hazme de esta manera o hazme de otro modo. No, nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, porque en medio de esos procesos Él está formando nuestra vida, está formando el carácter de Cristo, y todo lo que podamos estar padeciendo es porque el Señor va a sacar lo mejor de nosotros en cada proceso. Todas las cosas ayudan a bien. Ahí no dice todas las cosas buenas o todas las cosas malas, dice todas las cosas. O sea, eso quiere decir que estamos sujetos a pasar por situaciones de adversidad, donde el Señor va a enseñarnos y va a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, aceptemos la voluntad de Dios. Ahora estamos del lado de la luz, del que todo lo puede, de nuestro Creador. Hagamos entonces lo que Él nos demanda, y hay que decirle al Señor, no cuestionar, ¿por qué ahora esta prueba, Señor? ¿Por qué ahora esto? No, hay que preguntar, ¿para qué? ¿Qué me vas a enseñar con este proceso? ¿Para qué? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Para qué? ¿Por qué? No porque estoy viviendo este proceso, sino ¿para qué es esto? Seguramente Él te va a hacer entender, como dice ahí, el camino que debes seguir, porque Él tiene lo mejor para ti. ¿Verdad, amor? Amén, así es. Entonces, debes de entender algo, que Él no puede bendecir lo que no tiene en sus manos. Así es. Entonces, tu vida necesita estar en manos de Dios para que pueda ser bendecida, ¿sí? Y Él bendice a todo aquel que le entrega su vida. Dice acá Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron. Cuando tú pones tu vida en manos de Dios, tú recibes a Cristo en tu corazón. Por eso la Biblia dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así es. Quiere decir, amados y esposa mía, que mientras no aceptamos a Cristo, mientras no ponemos nuestra vida en manos de Dios, somos creación de Dios. Pero cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empieza nuestro proceso. Y ahí nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios, Él empieza a bendecirnos. Así es. Empieza a bendecirnos. Entonces, la bendición llega cuando le entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros empezamos a ser obedientes a los estándares que hablabas hace un momento, al inicio del programa. Cuando empiezas a ser obediente a su palabra en todo lo que ella dice, entonces viene la bendición. Así es, viene la bendición, ¿verdad, mi amor? Así es, amor. Y Dios nos da un consejo a través del apóstol Pedro. Está en 2 de Pedro 1, del 5 al 8, y dice, por eso, dice, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. En medio de tu proceso, es tremendo. Tienes que afirmar su confianza en Dios y esforzarse por hacer el bien. O sea, no importa lo que esté pasando en tu vida, en ese proceso, tú siempre haz el bien. Dice, procurar conocer mejor a Dios. O sea, tienes que tratar de conocer a tu Creador, a tu Padre, de conocer qué es lo que demanda de ti, dice, y dominar sus malos deseos. Ya no puedes volver atrás, ya no puedes estar pensando en la vieja naturaleza. Además, dice, deben ser pacientes. O sea, en medio de cada proceso debemos practicar la paciencia, esperar y confiar en Dios. Dice también, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y, sobre todo, amar a todos por igual. Muchas de las veces vamos a ser procesados Dios va a probar nuestro corazón, a ver cómo vamos a accionar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un problema en casa y pagamos los platos los rotos con con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con todo? O sea, como dice, no andas buscando quién te la deba, sino quién te la pague, dice el dicho, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Pero aquí el Señor nos está diciendo que en medio de cada proceso, nosotros debemos estimar a nuestros hermanos en Cristo y sobre todo amarlos por igual, no importa lo que estemos pasando. Dice, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor.
y así vivirán siempre haciendo el bien. En medio del proceso, ya viste, mira, está en el proceso, está pasando por una situación, se lo digo por experiencia. Acabo de pasar un proceso de salud que casi duró un mes, muy tremendo, pero aprendí, el Señor me enseñó, aprendí que Dios no tiene hijos preferidos. Si Job, que era justo y recto, fue procesado, ¿por qué nosotros no, los siervos de Dios? Claro que sí, Dios siempre va a sacar lo mejor de nosotros. Y algo tremendo, cuando yo estaba en ese proceso de prueba, mucha gente no lo sabía, me hablaba para que orara por ellos. ¿Y qué estaba haciendo yo? En mi debilidad, porque mi cuerpo físico se debilitó, en medio de esa debilidad yo estaba orando. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que el Señor obraba con sanidades en las personas. Y me decían, pastora, ya mi mamá está bien, pastora, ya mi hijo está bien. Y decía, gloria a Dios, gracias Señor, porque aún en medio de este proceso donde me estás enseñando, donde te estoy conociendo más y donde estoy entendiendo que tú no tienes hijos preferidos, tú estás conmigo. Sí. Yo obedeciendo y Él dándome su cobertura y no avergonzándome. Eso es lo más maravilloso. Aceptemos los procesos y seamos obedientes a este estándar de Dios, dando lo mejor en cada proceso. No importa lo que estemos pasando, créame, usted va a librar la prueba y va a llegar una bendición muy grande. Es como hacer la prueba en la escuela y sacarte el 10, ¿verdad, amor? Amén, así es. Entonces, el Salmo 119 del 1 al 3 nos enseña que cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, ¿verdad? Él nos empieza a bendecir. Amén. Y cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, nosotros empezamos a ser obedientes. Sí. Entonces, si nosotros somos obedientes, Él nos bendice, porque somos obedientes a lo que Él quiere que hagamos, Sí. o hablemos y seamos. Mira lo que dice Salmo 119 del 1 al 3. Dice, Dios, tú bendices a los que van por buen camino. Wow, o sea, a los que van en Cristo Jesús. Así es. ¿Verdad? A los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. ¿Cómo podemos seguir de todo corazón las enseñanzas de Dios? Necesitamos poner nuestra vida en sus manos. Así es. Para que Él pueda bendecirnos. Entonces dice, ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Gloria a Dios. Solo a ti te obedecen. Entonces, amado, para que tú puedas superar cualquier proceso que tú estés pasando en tu vida, es necesario que pongas tu vida en manos de Dios. Así es. Porque una vez que tu vida está en manos de Dios, el Señor te empieza a bendecir, te empieza a abrir puertas, te empieza a cerrar otras que no debes estar por ahí, ¿verdad? Pero si es enfermedad, el Señor te bendice con la sanidad. Así es. Si es proceso de matrimonio, el Señor empieza a bendecirte con restauración de tu matrimonio. Es necesario, amado, que tú no te pierdas el siguiente programa que vamos a tener la siguiente semana, porque vamos a ver la segunda parte de este mensaje de cómo llevar el proceso en nuestras vidas, cómo enfrentarlo. Ya vimos la primera etapa en el proceso, que es poner nuestra vida en manos de Dios. Así es. Y una vez que nuestra vida está en manos de Dios, viene la bendición. Las bendiciones empiezan a llegar. Así que hay una tercera etapa y hay una cuarta también. Así es de que te motivo a que no te desconectes de Radio Vida y por las redes sociales y estés al pendiente de la segunda parte de este mensaje que traemos hoy. Así ¿Verdad, es, mi amor? Sí, agradecemos a nuestros copatrocinadores, ¿verdad? Que son los que hacen posible que el programa Maná del Cielo esté al aire, y en especial a Taller El Correcaminos, a nuestro amado Norberto Coronado, ¿verdad? Que se encuentra su taller El Correcaminos de calle Sierra Madre Occidental 1200 entre Boulevard Progreso y Cerro Centinela. Está de lunes a sábado de 8 a 1 y de 3 a 6:30. Él tiene el teléfono 6623-536250. Servicios de mecánica en general, autodetallado, compra-venta de autos, yunque, compra-venta de motores y carrocería, venta de autopartes. Así es que ahí está él para atenderle y darle la mejor de las atenciones. También le damos gracias a Dani Salas en Snacks, que está por Luis Donaldo Colosio 120 entre Campodónico y Galeana. Ellos tienen sándwich, tienen sushi, tienen ensaladas, tienen snacks,
Tienen soda, refrescos, aguas frescas, tacos de cabeza, barbacoa, chicharrón. Sí, ya nos dio hambre. 302-4162 es su teléfono y están abiertos de 8 a 8 y damos gracias a Dios por sus vidas. Y igual si usted quiere ser parte de esta bendición y quiere sembrar en Maná del Cielo, por ahí pregúntenos cómo en los comentarios y nosotros le haremos llegar la manera en que usted pueda sembrar en este programa, que es su programa Maná del Cielo. Comparta, por favor, este video, ¿verdad, mi amor? Así es. Hay que compartir, hay que dar por gracia. Oramos, mi amor. Claro que sí, Padre. En nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de estar aquí en nuestra casa Radio Vida, Señor. Oramos por todos aquellos que nos escuchan por la radio, todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Bendecimos sus vidas, Señor, y te ruego que les des la fortaleza y la sabiduría, Señor, para que pongan su vida en tus manos y tú puedas empezar a bendecirles y ellos te puedan conocer como ese Dios que provee, ese Dios de milagros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Esto es Maná del Cielo por Radio Vida. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 2 de la tarde, mi amor. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Maná del Cielo. Te esperamos en la próxima emisión. Los pastores Mario y Alejandrina Fregoso agradecen su compañía a través de la estación que da vida, Radio Vida. Dios les bendiga, les saluda su amigo pastor Mario Fregoso, mi esposa Alejandrina, para servirles una vez más con ustedes, contentos de volverles a saludar. Amén. Gracias por seguirnos. Queremos mandar saludos a María Ángeles Gutiérrez, Mari Fontes, Judith Ortiz, Aaron Villanueva, Carla, Ana Martínez, Oscar Rincón. Oscar, Dios te bendiga. Mari Escobar, Judith Regina Domínguez, gracias por sintonizar, gracias por estar pendiente, gracias a todos nuestros hermanos y amigos, gracias a todos los pastores, a las pastoras que han estado orando por su servidora, gracias porque sus oraciones fueron contestadas. Aquí estamos para seguir dando por gracia. Les amamos, saludamos y bendecimos a todos y cada uno de ustedes y a nuestros pastores Víctor y Elizabeth Chávez en Nogales y a todas las iglesias, hermanos y amigos. De verdad, gracias. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente por aquí y saludarles una vez más. Así es, estamos contentos de estar de regreso por acá. Pasamos un proceso, gracias a Dios. El Señor nos puso una flechita. Creo yo que lo pudimos pasar correctamente, aprendimos, nos llevó a crecimiento el Señor y es lo que estamos trayendo a su vida hoy. Comparte el video, por favor, para que más personas sepan qué hacer en su proceso que ellos están llevando en sus vidas. Mandamos saludos a los pastores de Monterrey, los pastores Ibarra de Alfa y Omega, los pastores de Torre Fuerte, Oscar Rincón que por allá anda también. Gracias por seguirnos y compartan el video. Nos vemos la siguiente semana, jueves en punto a las 2 de la tarde. Dios les bendiga.